Buenas tardes, profesora. Soy una Disney Estrella Ochoa Ramírez y voy a estar presentando sobre un análisis de caso y en este caso que voy a tocar es de Lava Jato. Como se ve, ¿qué es el Lava Jato? El caso del Lava Jato, también conocido como Operación de Lava Jato, es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Brasil y otros países de América Latina. El término de Lava Jato significa lavado de autos en portugués y hace referencia a una red de lavado de dinero que se utilizó para ocultar los sobornos pagados a funcionarios públicos y políticos. El caso comenzó en Brasil en 2014, cuando la Policía Federal brasileña inició una investigación sobre un esquema de corrupción en la empresa estatal Petrobras. La mayor empresa de petróleo de Brasil se descubrió en Petrobras había empleado los precios de los contratos de constructoras y obras y otras empresas a cambio de los sobornos que eran desviados a políticos y partidos políticos. El escándalo se expandió rápidamente, revelando una red de corrupción que involucraba a importantes figuras políticas, empresarios y funcionarios gubernamentales de Brasil y otros países de la región. Se estima que miles de millones de dólares fueron desviados en sobornos y lavado de dinero a lo largo de varios años. ¿Qué originó? El caso de Lava Jato se originó a partir de una investigación de la Policía Federal de Brasil sobre un esquema de corrupción en la empresa estatal Petrobras. En 2014, la Policía Federal de brasileña inició una investigación denominada Operación Lava Jato, Operación Lavado de Autos en español, que se centró inicialmente en actividades criminales relacionadas con el lavado de dinero y el cambio ilegal de moneda extranjera. Durante la investigación, descubrió que un grupo de empresas constructoras brasileñas había sobornado a ejecutivos Petrobras para obtener contratos inflados con la empresa estatal. Estos contratos inflados implicaban un sobreprecio significativo y parte de las ganancias extras se desviaba hacia funcionarios gubernamentales y partidos políticos. La corrupción en Petrobras era un sistema complejo que involucraba la formación de un cartel de empresas que se repartían controles de manera fraudulenta, inflando los precios y desviando los fondos para beneficio personal y político. ¿Qué es Odebrecht? Como Odebrecht es una empresa multinacional brasileña de ingeniería y construcción fundada en 1944 por Norberto Odebrecht. Durante décadas se convirtió en una de las mayores empresas constructoras de América Latina y del mundo, participando en proyectos de infraestructura y energía, petroquímica, entre otros, en varios países. La empresa de Odebrecht estuvo involucrada en el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil y América Latina, conocido como el caso Lava Jato. En este escándalo, Odebrecht y otras empresas productoras brasileñas fueron acusadas de participar en un escándalo de corrupción que involucraba sobornos millonarios a políticos y funcionarios gubernamentales a cambio de contratos públicos lucrativos, especialmente en el sector de construcción y de ingeniería. ¿Cómo operaba Odebrecht? Odebrecht operaba mediante un sofisticado esquema de corrupción. Implicaba el pago de sobornos a funcionarios públicos y políticos a cambio de contratos públicos lucrativos. Este esquema se llevaba a cabo de la siguiente manera. Formación de cartel, en sobornos, en lavado de dinero y financiamiento de campañas políticas. ¿Cómo se descubre? El descubrimiento del caso se basó en una serie de investigaciones, informaciones, denunciantes, colaboradores y pruebas recopiladas por las autoridades brasileñas. Una vez que se hizo pública la investigación, el caso ganó notoriedad a nivel internacional y se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Bueno, acá se tiene una visión más detallada de cómo se desarrolló. Como primer punto, la investigación inicial. La investigación se centró en actividades sospechosas de lavado de dinero relacionadas con la empresa estatal brasileña Petrobras, específicamente en la compra y venta de bienes y servicios. La investigación fue iniciada por el Policía Federal de Brasil, dirigida por el juez federal Sergio Moro, y el equipo de fiscales liderado por Delta Dallagnol. Como segundo punto, información de denunciantes y colaboradores. Durante la investigación inicial, surgieron informaciones proporcionadas por denunciantes y colaboradores que sugerían la existencia de un esquema de corrupción mucho más amplio, que involucraban a políticos, empresarios y funcionarios gubernamentales. Como tercer punto, ampliación de la investigación. A medida de la investigación avanzaba, se descubrieron pruebas adicionales de corrupción que abarcaban múltiples sectores de la economía y niveles de gobierno.
La investigación se expandió rápidamente a otras campañas y sectores más allá de las Petrobras, revelando un esquema de corrupción masiva que involucraba a varias empresas de construcción, contratistas y políticos de alto nivel. Como cuarto punto, cooperación internacional. A medida que el enlace del caso se volvía más evidente, las autoridades brasileñas solicitaron la cooperación de otros países para para investigar transacciones financieras internacionales y empresas offshore, utilizadas para ocultar el dinero ilícito. Esto condujo a investigaciones paralelas en otros países de América Latina y más allá. Como quinto punto, la divulgación pública. Una vez que se recopilaron pruebas suficientes, se hicieron públicos los hallazgos de la investigación, lo que provocó una gran atención tanto a nivel nacional como internacional. Los medios de comunicación desempeñaron un papel importante en la divulgación de información sobre el caso, lo que generó un escrutinio público y político sin precedentes. ¿Qué se descubre? El caso de Lava Jato reveló una red de corrupción sin precedentes que involucraban políticos y funcionarios gubernamentales, empresarios y empresas de construcción en Brasil y otros países. Acá se tiene información más detallada sobre lo que se descubrió en el transcurso de la investigación. Como punto número uno, sobornos y contratos fraudulentos. Se descubrió que en varias empresas de construcción brasileñas, incluidas algunas de las más grandes del país, habían estado pagando sobornos a funcionarios de Petrobras y políticos a cambio de contratos, empleados y obras públicas. Estos sobornos se utilizaban para asegurar contratos de construcción, de infraestructura como refinerías, plantas de energía y proyectos de desarrollo. Como segundo punto, el financiamiento de campañas políticas. Acá se reveló de una gran parte significativa de los fondos ilícitos obtenidos a través de un soborno se desviaban hacia financiar campañas políticas tanto en Brasil como en otros países de América Latina, donde operaban las empresas implicadas. Como tercer punto, las operaciones financieras ilícitas. Se descubrieron operaciones financieras fraudulentas, incluida la creación de empresas offshore y el uso de paraísos fiscales para ocultar el origen ilícito de los fondos y lavar dinero. Estas prácticas permitían a los implicados en el esquema de corrupción ocultar su participación y disfrutar los beneficios de sus actividades ilegales. Como cuarto punto, la colaboración de testigos. A medida que la investigación avanzaba, varios implicados en el esquema de corrupción optaron por colaborar con las autoridades a cambio de reducciones de sentencias u otros beneficios. Sus testimonios proporcionaron información crucial sobre cómo operaba la red de corrupción y ayudaron a identificar a otros involucrados en la investigación. Como quinto punto, alcance internacional. El caso de Lava Jato trascendió a las fronteras de Brasil, revelando conexiones con otros países de América Latina, incluidos en Perú, Colombia y Venezuela, donde las empresas brasileñas también habían estado operando y realizando actividades corruptas. Esto condujo a investigaciones más coordinadas entre varios países y la colaboración internacional para perseguir a los responsables. ¿Qué hizo Odebrecht en el Perú? Odebrecht es una de las empresas involucradas, como se estaba mencionando, en el escándalo de corrupción en el caso de Lava Jato. Estuvo implicada en varios proyectos de infraestructura en Perú, donde también se llevaron a cabo actividades ilícitas. Algunas de las acciones específicas de esta realización en el Perú, que resultaron en investigaciones y consecuencias legales que pueden causar incidentes, como punto número uno, el pago del soborno; punto número dos, falsificación de contratos y factura; el punto número tres, colaboración con autoridades; punto número cuatro, consecuencias legales. Acá, bueno, el dinero entregado por Odebrecht al Perú. No se sabe exactamente el monto del dinero entregado por Odebrecht al Perú como parte de los sobornos y prácticas corruptas. No ha sido completamente precisado, pero se estima que alcanza cifras significativas. Odebrecht ha admitido haber pagado sobornos en varios países, incluido Perú, como parte de acuerdos de culpabilidad alcanzados con autoridades de diferentes jurisdicciones. En el caso específico de Perú, Odebrecht ha declarado haber entregado al menos 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre el año 2005 y 2014. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa cifra podría ser mayor, ya que existen indicios de los pagos ilícitos podrían haber sido más amplios y abarcar un periodo de tiempo más largo. ¿Con quiénes mayormente trabajó Odebrecht en el Perú? Odebrecht trabajó con una variedad de socios y contratistas en Perú, en el desarrollo de proyectos de infraestructura, como en algunos de los principales actores con los que Odebrecht colabora en el Perú, incluyen como primer punto las empresas locales de construcción. Odebrecht se estableció
como asociados con varias empresas de construcción peruanas para llevar a cabo proyectos de infraestructura en el país. Esas empresas locales proporcionaban como una experiencia local, recursos humanos y conocimiento del mercado peruano. Como punto número dos, el gobierno peruano y entidades estatales. Odebrecht trabajó en intensa colaboración con el gobierno peruano y diversas entidades estatales para obtener contratos de construcción de obras públicas. Esto implicó negociaciones con autoridades gubernamentales para la dirección y ejecución de proyectos de infraestructura. Como tercer punto, los consultores y empresas de ingeniería. Odebrecht también contrató servicios de consultores y empresas de ingeniería para apoyar el diseño, la planificación y la supervisión de sus proyectos en Perú. Estos socios proporcionaban experiencia técnica y conocimientos especializados en diversas áreas de ingeniería y construcción. Como cuarto punto, los proveedores y subcontratistas. Además, Odebrecht trabajó con una red de proveedores y subcontratistas para la adquisición de materiales, equipos y servicios necesarios para la ejecución de sus proyectos en Perú. Estos proveedores incluían empresas locales e internacionales y suministraban una variedad de insumos y servicios. También cabe mencionar, es importante destacar que además de estas colaboraciones legítimas, Odebrecht también estuvo involucrado en prácticas corruptas, como el pago de sobornos a funcionarios peruanos, lo que han generado consecuencias legales significativas, tanto para la empresa, para sus socios y contratistas indicados en actividades ilícitas. ¿Quiénes fueron los principales involucrados? En el caso de Lava Jato implicó una amplia gama de personas, empresas y entidades en Brasil y otros países de América Latina. Aquí se presentan algunos de esos principales involucrados. Como un primer punto, empresas de construcción brasileñas. Grandes empresas de construcción brasileñas como Odebrecht Camargo, Correa, Andrade Gutiérrez y OAS estuvieron en el centro de escándalo, participando en el pago de sobornos y la manipulación de contratos para obtener proyectos de infraestructuras públicas. Como punto número dos, los políticos brasileños. Acá está un numeroso grupo de brasileños, incluidos altos funcionarios del gobierno, legisladores y miembros de varios partidos políticos fueron indicados en el trabajo. Esto incluyó a expresidentes como Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como a figuras provenientes de otros partidos políticos. Como tercer punto, funcionarios de Petrobras. Algunos funcionarios de Petrobras fueron cómplices en esquemas de corrupción, aceptando sobornos y facilitando acuerdos fraudulentos con empresas de construcción. Como cuarto punto, funcionarios de gobierno de otros países. Además de Brasil, en caso de la Bajada, involucró funcionarios de otros países de América Latina, donde operaban las empresas de construcción brasileñas. Esto incluyó a Perú, Colombia, Venezuela y otros países donde se realizaron actividades corruptas. Como esos funcionarios de Perú son, podría ser Alan García, Toledo, Ollanta y entre otros, ¿no? Quinto punto sobre banqueros y operadores financieros. También se identificaron banqueros y operadores financieros. Se facilitaron el movimiento de dinero ilícito y la creación de cuentas offshore para ocultar los sobornos y lavar dinero. Como quinto, como sexto punto, en los jueces y fiscales. Los jueces y fiscales que lideraron las investigaciones y precisamente en Brasil, como el juez de Sergio Moro y el equipo de fiscales encabezado por Deltan Dallagnol, jugaron un papel crucial en exponer el caso de Lava Jato y llevar a los responsables ante la justicia. ¿Qué medidas de anticorrupción se dieron en el Perú? El caso de Lava Jato tuvieron un impacto significativo en Perú y llevó a la implementación de varias medidas de anticorrupción en el país. Como acá vemos, algunas de esas medidas incluyen la 1.1, la creación de comisiones especiales de investigación. Punto número 2, las reformas legislativas. Punto número 3, investigaciones de procedimientos judiciales. Punto número 4, la cooperación internacional. Como punto número 5, el fortalecimiento de instituciones anticorrupción. Bueno, ¿y qué ha hecho el Congreso peruano? El Congreso peruano ha tomado una serie de acciones en respuesta al caso de Lava Jato y otros escándalos de corrupción que han afectado al país, como algunas de las medidas y acciones realizadas en el Congreso peruano incluyen, como punto número 1, investigaciones parlamentarias. Como punto número 2, aprobación de reformas legislativas. Como punto número 3, la fiscalización y control. Punto número 4, el apoyo de la justicia. Punto número 5, reforma del sistema de justicia. ¿Cuáles serían las consecuencias en el Perú? En caso de Lava Jato y otros escándalos de corrupción han tenido y pueden tener varias consecuencias en el Perú. Algunas de ellas incluyen, punto número 1, el impacto económico. Como se ve, la corrupción puede afectar negativamente la economía al desviar recursos que podrían haberse utilizado para el desarrollo y bienestar social de actividades ilícitas, como también, además, los escándalos
de corrupción pueden dañar la reputación del país a nivel internacional, afectando la confianza de los inversionistas y dificultando el crecimiento económico. Como punto número dos, desconfianza en las instituciones. Los escándalos de corrupción pueden erosionar la confianza del público en las instituciones del Estado, incluidos el gobierno, el Congreso, el sistema judicial y la policía. Esto puede socavar la legitimidad de las autoridades y generar un ambiente de descontento y desafección política. Como punto número tres, la inestabilidad política. Como se ve, la realización de estos casos de corrupción pueden generar inestabilidad política al descargar protestas y manifestaciones populares, así como cambios en el liderazgo político. Esto puede afectar la gobernabilidad y la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas. Como punto número cuatro, las reformas institucionales. Los escándalos de corrupción pueden impulsar la implementación de reformas institucionales destinadas a fortalecer la transferencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en el país. Esas reformas pueden incluir cambios legislativos, reformas judiciales y medidas para promover la integridad entre el público y privado. Como punto número 5, procesos judiciales y sanciones. Acá se puede ver los responsables de actos de corrupción pueden enfrentar procesos judiciales y sanciones penales, que pueden incluir la cárcel, multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. Como conclusiones tenemos que, en conclusión, que el caso de Lava Jato ha sido un acontecimiento de gran magnitud, que ha tenido un impacto profundo en Brasil, Perú y otros países de América Latina. Este escándalo de corrupción reveló como una red de prácticas ilícitas que involucraba en empresas de conducción, políticos, funcionarios y gubernamentales, empresarios de una trama de sobornos, lavado de dinero y manipulación de contratos públicos. También las consecuencias de Lava Jato han sido significativas. En Brasil, el escándalo escandaló una serie de investigaciones, juicios y condenas que llevaron a la cárcel prominentemente figuras políticas y empresariales. Además, el caso tuvo un impacto económico político considerable, generando desconfianza en las instituciones, provocando cambios de legislación y en la forma en que se realizan los negocios. Como recomendaciones, puse como basándose en el caso de Lava Jato y su impacto en Brasil y en Perú, hay algunas recomendaciones que pueden abordar y prevenir la corrupción. Como punto número uno es fortalecer las instituciones anticorrupción. Como punto número dos, promover la transparencia y la rendición de cuentas. Punto número tres, reformar el financiamiento de campañas políticas. Punto número cuatro, fomentar la participación ciudadana. Como punto número cinco, educación y conciencia. Punto número 6, cooperación internacional. Como punto número 7, sería implementar tecnología y herramientas innovadoras. Y la bibliografía que se puede ver acá. Y eso es todo. Gracias.